Vamos entonces ahora a empezar a trabajar en la cuarta unidad. La cuarta unidad, que es la donde vamos a hacer más laboratorio el último mes. De hecho, ya estamos como finalizando el mes de mayo. Y todo lo que es junio vamos a trabajar lo que es Active Directory y Domain Controller. ¿Qué son esos? Los roles más importantes dentro de los servidores. Nosotros hemos ido escalando roles, ¿cierto? Sí. Web, FTP de repente, ¿cierto? DHCP. Llegamos hasta DNS, pero ahora pasamos al más alto. Y eso se llama el Active Directory. ¿Qué es un Active Directory? Es como el corazón de la administración de los servidores Windows, ¿ya? Y es el que concentra toda la organización o toda administración de cuentas dentro de una empresa, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros miramos o hacemos una pirámide dentro de los roles, DNS, web, todo, el más alto sería Active Directory, ¿ya? Entonces sería como el cuarto punto de la escala que hemos visto. Claro, el nivel más alto. Cuando tú ves, por ejemplo, el material aparece una pirámide y dice siempre Active Directory está como en la cúspide de la pirámide, ¿ya? Y de hecho se entiende que es el servidor más importante dentro de una empresa. ¿Y por qué es más importante? Porque dentro de todos los roles que cumple están las cuentas de los usuarios, ¿ya? Por lo tanto, al tener las cuentas del usuario, mantiene todo lo que son los privilegios, niveles de acceso y toda organización se mantiene bajo cuenta. Por ejemplo, nosotros en INACAP tenemos Active Directory y trabajamos con cuentas que son asociadas al correo, que son asociados a la intranet, que son asociados a la red inalámbrica y a varios servicios más. Y todo depende de la misma cuenta, ¿cierto? Tu correo o tu nombre, apellido, @dominio. Entonces, esas cuentas, al estar creadas en el Active Directory, nosotros podemos manejar los permisos también y las cosas que puede hacer respecto a políticas de seguridad. Entonces, esa cuenta, por ejemplo, de Pablo, Pablo.roja, creo que es la cuenta suya, número 20 y algo, o no, sin número, ya 90@inacapmail.cl, está guardada en el Active Directory. Y a esa cuenta se le agregan privilegios, permisos y cosas que tú puedes hacer dentro de la organización. Por lo tanto, eso está almacenado en un servidor de Active Directory, ¿ya? Para hacer Active Directory, un servidor, para cómo se convierte en ello, tiene que tener ciertos requisitos antes. Y un requisito fundamental es que sea un servidor DNS. Entonces, para hacer Active Directory, antes debo hacer DNS, ¿ya? Ahora, se recomienda dentro de la empresa de que el servidor de Active Directory esté solito, ¿cierto? No cumpla ninguna función más. Porque hay que recordarlo. ¿En qué sentido? Que si falla, por ejemplo, no tenemos acceso a las cuentas, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, la diferencia? Sí. Si falla, por ejemplo, un servidor web en una organización, el servicio web no está disponible, pero igual la empresa sigue trabajando, ¿cierto? Pero en cambio, si el Active Directory no levanta, por algún motivo, ¿cómo te validas? ¿Ya? Tú tienes que validar tu cuenta en un servidor de dominio en el cual, si no está disponible ningún servicio asociado a tu cuenta, funciona. O sea, si el Active Directory no funciona el correo, no funciona la intranet, no funciona el acceso a las aulas virtuales, por ejemplo, ni nada que tenga asociado tu cuenta, ¿ya? Si tienes que elegir entre invertir recursos para el mejor servidor de la empresa, ¿cuál va a ser? El de que tiene Active Directory, ¿cierto? O sea, todo depende de ello, ¿ya? Active Directory es la tecnología que vamos a implementar, el directorio activo, y significa que tus cuentas de la organización tú las puedes manipular y mover a distintos niveles, ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy día en una empresa puede haber departamentos, ¿cierto? Departamentos, ventas, marketing, etc. Y tú creas cuentas de usuario, y las cuentas, de acuerdo al departamento que las mueva, a su vez los permisos. Por ejemplo, si el departamento de ventas permite que tú puedas ver ciertos recursos compartidos, y el usuario lo mueves a ese grupo, asume los privilegios del grupo. Si después lo muevo a otro grupo que tiene menos privilegios, el usuario se le quita los privilegios. Entonces, eso es lo que hace Active Directory. Tú mueves los usuarios o objetos de la empresa, no solamente personas, sino que objetos. Una impresora, por ejemplo. Yo tengo una impresora y quiero que imprima a la gente que pertenece al departamento de ventas. ¿Qué es lo que hago? La impresora la muevo a ventas y todos los que pertenecen a ventas pueden imprimir, por ejemplo. O tengo una carpeta con recursos compartidos. La muevo al departamento marketing y la gente que está asociada al grupo marketing puede ver esa carpeta. O sea, eso es lo que hace Active Directory, ¿ya? Que hoy día, por ejemplo, en INACAP hay perfiles, hay dominios, hay grupos y se van moviendo los grupos. Eres alumno, te muevo el grupo administrativo, si entras a trabajar en la institución, o te muevo el grupo docente, no sé, y vas subiendo permisos y niveles de acceso, ¿ya? Así funciona. En Linux hay algo muy parecido que se llama LDAP, pero no es tan sofisticado como lo que hace el Active Directory. De todos los servidores, no hay nada que se le iguale en ese sentido la administración de cuentas. Es como lo más, el tipo de servidor más potente que hay en el mercado en cuanto a lo que se puede hacer con administración de cuentas. Ya no hay nada que se le iguale.
Ya, tú puedes tener el Linux Apache para igualar a un servidor web o puedes tener servicios DNS, pero Active Directory no hay. ¿Ya? LDAP es como lo digo, lo más parecido al Linux, pero no es tan potente como Active Directory, ¿vale? Por eso hoy día se usa mucho Active Directory y tienen que manejarlo porque va a ser como un rol dentro de lo que se les pide a ustedes como informáticos en la organización, manejar Active Directory. No solamente para hacer la implementación, sino que mover cuentas, tener que decir, ¿saben qué? Anda al Active Directory y muévete usuarios ahora a otro perfil. Entonces ya vas a saber de qué se trata, ¿cierto? Por ejemplo, mira, y además a estas políticas que tú le haces a los grupos, mira, algo como súper rebuscado. ¿Saben qué? En el Active Directory yo diría que la empresa, todos los computadores de la empresa tengan el mismo fondo de pantalla. Fíjate, algo como súper, ¿cómo lo hago? Ya, si lo hago en el método tradicional, voy PC por PC y les pongo un fondo de escritorio, por cierto, un archivo JPG, y me estoy dando el trabajo de hacerlo en 200 equipos. Pero ¿qué pasa si tú al grupo que pertenecen dos computadores le pones el fondo de escritorio? Y en ese grupo hay 1000 computadores, todos los computadores van a tener el mismo fondo de escritorio. Por ejemplo, eso es el Active Directory. O por ejemplo, ¿saben qué? El departamento ventas o todos los que pertenezcan al departamento de ventas, su jornada laboral y de acceso a los sistemas va a ser de 8 a 8 y tú le programas el horario del acceso. Entonces, si tú perteneces en el Active Directory al departamento de ventas y quieres iniciar sesión después de las 8 de la tarde, dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque te limitamos el horario de trabajo. O sea, cosas de ese tipo se pueden hacer. O por ejemplo, no sé, al grupo invitados no quiero que instalen programas. Y le desinstalo, por ejemplo, una política para evitar que usen el panel de control y puedan instalar software en el computador. Y así tú te das cuenta que hay miles de cosas que se pueden hacer en Active Directory. Pero se trabaja con cuentas, que no somos nosotros, grupos, que es donde pertenecemos los usuarios, y a los grupos yo les voy dando privilegios o permisos, ¿vale? De todo tipo. Lo vamos viendo en detalle esta semana porque hay harto que trabajar en Active Directory, no es como así que lo vemos en una clase, hay que ver hartas configuraciones, ¿vale? Pero lo primero es levantar el servicio. Y el otro importante, este servicio es irreversible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que una vez que un servidor está en el nivel de ser DNS o ser servidor de TCP, tú lo promueves al Active Directory, no lo puedes bajar después. O sea, ya quedó en ese nivel. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo soy un servidor DNS o un servidor web, yo le puedo quitar el rol, ¿cierto? Y vuelve a ser un servidor normal. Pero el de Active Directory, una vez que tú lo promueves, no puedes retroceder a como estaba antes. Por eso hay que tener todo cuidado con la configuración y visualmente dejar como en este caso los servicios más importantes en esa máquina dedicada. Y tener también respaldo con respecto a las cuentas, ¿cierto? ¿Qué pasa si se echó a perder el servidor de Active Directory? Jefe, no funciona el Active Directory. ¿Cuántas cuentas hay dentro? 25 disponibles. ¿Qué opciones tiene? ¿Hacerse bolita? Claro. ¿Desaparecer del mapa? Claro. ¿O tener un servidor de respaldo de Active Directory? O sea, esas cosas tú tienes que tener precaución, ¿ya? Es súper delicado el trabajo, pero no tengan miedo tampoco, o sea, tampoco es como decirle... Hay que ser claro con lo que van a hacer, ¿vale? Hay que practicar harto y hasta que funcionen las cosas, pero si te queda algo malo, la red o la empresa queda todo mala, ¿ya? Por una mala configuración de una política de Active Directory, por un mal permiso, yo he visto empresas que han tenido problemas de filtración de información, o sea, dejaron permiso, se equivocaron del permiso o privilegio y usuarios que no correspondían pudieron ver documentos, por ejemplo. Y no un usuario, sino que el grupo tiene el permiso y en ese grupo pertenecen 10.000 usuarios, o sea, para que tengan la idea, ¿ya? Pero no tengan miedo, chiquillos, ¿sí? No se asusten, no se asusten. Vamos, hay que tener claro lo que van a hacer, ¿no? Así es, práctica, hacer laboratorio y trabajar en ello, ¿ya? Si no tienen práctica, hagan los laboratorios que vamos a hacer durante la sesión. Ya, lo primero que vamos a hacer, chiquillos, hoy día es instalar Active Directory, para después en una segunda sesión configurar. Por eso no es en una clase, como les digo, son varias semanas que vamos a trabajar y de hecho la tercera unidad es harto Active Directory, ¿cierto? Con varias sesiones. Entonces, primero vamos a promover nuestro servidor. Recuerden que promoverlo significa levantarlo a un nivel más alto, ¿ya? Para que sea el líder del dominio, ¿ya? Y de hecho el nombre que se le denomina al servidor que tiene Active Directory se le llama controlador de dominio. O sea, el nombre lo dice todo. ¿Qué es controlar dominio?
el servidor Active Directory. ¿Ya? Entonces, ¿qué requisitos tenemos? ¿Somos servidor DNS? Sí, ya tenemos el rol. Segundo requisito, dentro de lo necesario para hacer un servidor de Active Directory, es tener un dominio local. Y si se dan cuenta, nosotros ya tenemos el dominio llamado Contoso en las máquinas. El dominio que hemos ocupado nosotros para practicar en los laboratorios anteriores. ¿Sí? Sí, perfecto. O sea, ya tenemos segundo requisito. Tercer requisito, tener direcciones IP estáticas. ¿Las tiene? ¿Una tarjeta con IP estática? Sí, por supuesto. La tiene, ¿cierto? Que es la tarjeta LAN. Está con IP estática. ¿Sí? Perfecto. Y uno de los requisitos más importantes es tener un nombre según una estructura. Tengo que llamarme NS1. ¿Se llama NS1 por lo menos? Sí. Entonces ya cumplimos los requisitos necesarios. ¿Vale? Ya. En el caso del cliente todavía no es necesario tampoco que lo levantemos. Si quieren, si gustan, lo pueden apagar mientras. Porque para poder hacer que esta máquina pertenezca al dominio, tiene que estar configurado el servidor de dominio de Active Directory primero. O sea, así que fácilmente ustedes la pueden dejar en stand-by por el momento. ¿Ya? Yo la voy a apagar mientras. ¿Ya estamos, chicos? Estamos. ¿Qué nos falta agregar todavía? Que yo les dije, el rol de DHCP. ¿Ya? Nuestro servidor, aparte de ser el servidor DNS, puede ser servidor de DHCP. No es requisito fundamental para Active Directory. ¿Ya? El fundamental es ser DNS primero. Pero alguien tiene que entregar la dirección IP. La dirección IP yo la puedo entregar con un servidor de DHCP que puede ser el mismo servidor o puede ser un router, ¿cierto? Como lo hicimos el otro día. En este caso, vamos a hacer que el mismo servidor sea DHCP. O sea, antes de Active Directory, DHCP. Así que vamos a instalar el rol de DHCP. Así que ahí vamos con el servidor DHCP para asignar las direcciones dentro de la red. Ya, instalamos el rol. No, tal como el único servidor DHCP, nada más, lo agregan. Lo instalamos, vamos a configurar y ahí, después de eso, vamos a trabajar con Active Directory, la instalación. Ahora, tenemos una copia de las máquinas, ya saben cuál es, ¿cierto? Ese archivo, la máquina dice administración de usuario. En caso de cualquier cosa, ahí está, ¿sí? Hasta el punto de hoy día, ¿cierto? Si necesitan volver a hacerlo de nuevo, ahí. Para que no se confundan con las que. ¿Se instaló el servicio? Instalando. Sí. Una vez que termine de instalar, le va a decir ahí, requiere, dice, configuración de DHCP o completar la configuración. Sí. Entonces cuando termine, ¿cierto?, la instalación, marcan la opción que dice completar configuración de DHCP. ¿Dónde salimos? Ya. De ahí me dice, ¿cierto?, cuando le aparece completar configuración de DHCP, ¿sí? Les va a aparecer antes en símbolo amarillo. Ah, no, solamente no te aparece. No, sí, no sé. Les va a preguntar, ¿cierto?, de que para que el servicio de DHCP funcione, tiene que existir unos grupos de usuarios, que dice administradores de DHCP, usuarios de DHCP. Ahí le ponen confirmar. ¿Ya? Eso solamente, ¿ya? Ya. Ahora vamos a la implementación del rol. Va a aparecer servicio de DHCP, ¿cierto? Ya. Ahora vamos. Vamos a configurar el rol de DHCP en la pestaña de administración de DHCP, como aparece ahí, DHCP, administración de DHCP. Y vamos a hacer un pool de direcciones
que se le van a conceder a los equipos clientes que se van a conectar a nuestro dominio posteriormente. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es un ámbito. Se habla de ámbito. ¿Ya? Agregar ámbito. Ámbito nuevo. En el servidor, pues, ámbito nuevo. Ámbito nuevo. Y ahí, ¿cierto? Asistente para el ámbito nuevo. Esto lo hicimos el otro día. Crear el ámbito. Un nombre que ustedes quieran. Ya. No, si usted quiere, la IP inicial y final, recuerden que la red es la 192.168.137, pero no pueden usar la .1 ni 2, ahí ustedes le dicen de qué IP van a prestar. Cualquiera que no tengan en uso. Ahí no se le da una cosa. No, pues, no pueden prestar la primera. Aquí le indican cuáles van a prestar. Y ahí continúan en configurar opciones ahora. Aquí era la 21 y la 22, ¿cierto? Ahí dice. No sé, estaba con restricción. ¿No le colocó restricciones? No, no. ¿Y ahí dice? ¿No hice la restricción y yo no lo coloqué? No. No, El profe dijo que como era no, sí, exacto. y yo no vi. Y acá, ¿qué lo ves? Sí, 8 horas sí que no tocó. Bien. Bueno, después de Santa dice que le hicimos por favor. Esta no, era cuando fui al matrimonio de tu mamá. Eso. Fue el año pasado. Ya lo sé. Porque Ah, la foto, 2108 fotos. 2108. pasa que después se seguía la configuración. Aquí Ahora. Eso es Sí, lo único fue el que 14 Sí, de sí, febrero, sí. fue el 14 de febrero de 2022. El año pasado. Un Se año lo puso con. San Valentín. No, eso no le era mucho. ¿Ella es tú? Año el siguiente. Yo me veía. Se veía flaco. ¿Qué pasó? Ay, creo que mi mamá fue la que va a seguir. Por la proposición de situación. La universidad, pero sí la ansiedad. La ansiedad. Ella es la más chica. Ah. Ya, eso está ¿Cuántos bueno. años tenés? ¿Cuánto no tiene? Yo con mi hermana. Con hermana y con hermano. ¿Son hermanas diferentes? Son hermana de mi mamá y hermano de mi papá. Ah, Claro, sí, Yo una le iba a hermana. llamar el brazo. Bueno, sí. Ah, esa es mi hermana, la No. más grande. Oye, si yo
de la parte de la mano. Cara que tenía. Para meter un papel. Pasa porque no me interesa. Yo estábamos en el ¿cómo se llama? El que era de los peruanos y los Huanca. El Huanca estaba el Huanca y luego se agarra en el frente y yo estaba cantando el estaban así y él estaba levantando los brazos y dijo y gritó porque yo voy a arriba. O sea que con bigota es como que ya bueno, los frentes Para diferente, para diferente. mi hermana me mandó una foto que tenía los aros del Oh, recuerdo. este que me pegó estaba en el sueño y le puse King Smile. Factura, no sé, Esta weá va a rico que era. Amor, creo que esta es la este relleno de arroz con todo. Te voy a contar cuento. Patrón. Bien corto. Porque no me acuerdo ahora. Ahí. ¿No? Cortito. ¿Qué te pasa? Me olvidé. ¿Turbio? Sí, se lo sabe. Estaba probando cortes de pelo al don Ramón que tengo en el verde de pelo en su topo, mira. Y me salió una weá rara, mira. Y le dije, hermano, que le dije, igualito al Heinz, fue igual. Y entonces así como, y se había bugueado un amigo porque le estaba pegando un pato y mira, y se mandaron los huevos de pelo, de arriba. El pato tiene que madre, que se había chistado, que le mandaba al pato y se le mandaba los huevos. Hay un pato ahí que te metió un pato así, y lo cuchilló el pato, pues y yo me cagué la risa y yo empecé a patearlo y se lo veo de pelo. Solo de el conector ya me viene malos recuerdos, güey. No me digas. Función de cálculo, frecuencia, picarino, una fracción, no sé, como parámetro, valor, porcentaje de la fecha, porcentaje de vida. La falta. Bueno, original forma de Pablo. Dime. ¿Ya no nos han matado o nos han apretado? Yo ya ni almorzado. ¿Hicieron el último yo? Estábamos esperando. ¿Lo hicimos el otro día? ¿Lo mismo que hicimos? Ah, lo que hicieron. siguiente. ¿Ya? ¿Cuánto se gana la hora? ¿Por aquí? ¿Cuál? Para agregar un poco. El gateway, sí. El gateway. No, el gateway, claro, son ustedes mismos. Po. ¿Quién es el gateway? Es el mismo servidor. El IP del servidor. ¿No es cierto? No, el IP. ¿Es de la ingeniería? ¿O no? No la cosa. Es de la grasa. Ya. Ah. Ahora sí, estamos en condiciones de convertirlo en Active Directory, ¿cierto? Tenemos el servidor de dominio, el NS1, ya tenemos el dominio creado, local, somos servidores de HCP también. Y vamos a hacer, ¿cierto?, la promoción ahora de servidor de Active Directory, ¿cierto?
Ya. Antiguamente, para levantar el servidor Active Directory y promoverlo, recuerden que este paso de aquí nos volvemos atrás, o sea, es hasta aquí. O sea, tengo todavía la posibilidad de volver a la máquina, volver al estado original, ¿cierto? Sacarle el rol de HCP, sacarle el rol de NS o sacarle el rol de Internet Information Service, ¿ya? Entonces, por ende, al cambiarlo, como digo, no puede retroceder, en este caso, la configuración. ¿Cómo se hacía antiguamente? Una vez de tener todos estos parámetros listos, ¿ya? Que el que no es requisito es haber puesto DHCP, ¿cierto? No era fundamental. Se hacía con el siguiente comando. Tú tenías que entrar y levantar el comando dcpromo, ¿ya? Dcpromo, que significa Domain Controller, ¿ya? Dcpromo. Se van a dar cuenta que este comando dcpromo te va a decir que ahora no se puede ejecutar porque cambió la forma de levantar Active Directory, ¿ya? Y te dice, hasta la versión de Windows Server 2012 se podía hacer. Levantabas dcpromo y te levantaba la implementación. Ahora te dice que el asistente de instalación de servicios de dominio de Active Directory debo hacerlo en la administración de servidores, o sea, debo instalarlo como rol. Antes tú ejecutabas dcpromo y partía el asistente, ¿ya? De hecho, por eso te mandé el mensaje. 2012 hacia abajo se hacía así, ¿ya? 2016 hacia arriba lo hago de la siguiente forma. Debo instalarlo como rol. ¿Vale? Como rol. Entonces voy a agregar rol y característica. Ya, lo vamos a buscar. Y dentro de todos los roles que aparecen disponibles, no, es que no todos son, ¿ya? No todos son, para no confundirse. El rol está en la pestaña que dice Servicios de dominio de Active Directory. Ese es el rol. Ese es el rol de Active Directory. Incluso aparece la descripción, ¿cierto? Servicio de dominio de Active Directory, ADDS. De ahí dice, almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a disposición de los usuarios y administradores de la red. Cuando hablamos de objetos son los elementos que componen una red, carpeta, impresora, computadores e incluso los usuarios, ¿cierto? Que los movemos de ubicación lógica para que obtengan privilegios, ¿vale? Tú dijiste, arriba aparecen dos servicios, esos son servicios de administración cuando tú ya te estás uniendo a un dominio que existe. ¿Y la federación? Claro, cuando ya existía un servidor de dominio Active Directory. Ahora lo que estamos haciendo nosotros, estamos convirtiéndolo en un servicio de Active Directory, ¿ya? Solamente servicios de dominio de Active Directory, nada más. Ya, nada más. Nada más. Sí. Claro. Que yo, o sea, la federación me confundí con... Claro, nada más. Entendamos que nosotros somos el servidor que está solo como Active Directory y no se está uniendo a un dominio que ya existe, ¿cierto? Por eso te pregunta, ¿quieres trabajar en un dominio que ya está o quieres ser tú el servidor de Active Directory? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros somos los servidores de Active Directory. Ahora, si el segundo servidor que tenemos, Windows Server, lo queremos unir, que sea parte del Active Directory, a él tenemos que instalarle los roles que están arriba. ¿Ya? Y él, no el de Active Directory, sino que los otros, para que se unan en conjunto a trabajar en el Active Directory. Pero el que va a ser el servidor principal es el que tenemos ahora, ¿vale? Por eso los servidores, el que estamos creando nosotros, se le da un nombre. Se le denomina también el DC, Domain Controller. ¿Ya? Si nosotros vemos la pirámide, sería el que está ahí, el DC. Y si nosotros agregamos otro servidor, un secundario de respaldo, sería un BDC, que significa Backup Domain Controller. Que si él no está disponible, él asume el lugar. ¿Y qué información se pasa? Una base de datos. ¿Y qué base de datos? La de Active Directory, las cuentas. Por lo tanto, esas cuentas que están en este servidor, si él no las tiene disponibles por algún motivo, le copia la base de datos al otro, para que no perdamos en este caso el uso de la red, ¿vale? Ahora, no puedo yo arriesgarme y tener un puro servidor de Active Directory, ¿cierto? Debo tener uno de respaldo. Ese sería el segundo servidor para replicar las cuentas. ¿Cuántos servidores de Active Directory tienen acá? Tiene 28. O sea, tiene un servidor de Active Directory y 28 BDC. Y esos 28 BDC hay uno por sede, que son los respaldos. Pero el principal está en Santiago. Entonces, si él no está disponible, cada uno de las sedes tiene cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por algún motivo, miren,
hay un problema y corte de fibra óptica aquí afuera de Curicó. Nosotros cuando nos validamos en la intranet o en cualquier plataforma, nos validamos en el servidor de Active Directory de INACAP que está en Santiago, ¿cierto? Sí. Valida nuestra cuenta que está creada allá y de vuelta dice que ustedes pertenecen a la institución. Pero ¿qué pasa si no tenemos acceso y por algún motivo se cortó la comunicación? Se cambia la... ¿Dónde nos validamos? En el servidor que está ahí, el BDC, el Backup Domain Controller. Hay un servidor local en cada una de las sedes con las cuentas de la organización local. Entonces, tu cuenta, como no te pudiste validar en el servidor Domain Controller de Santiago, te validas en el que está aquí. Y sigue usando la red, sigue usando los servicios que te entregan en forma local. ¿Ya? No podemos depender de uno, ¿cierto? ¿Qué copia? Tiene la copia de las cuentas que están en Santiago, las cuentas acá. ¿Ya? De los usuarios que pertenecen a la sede Curicó. Cada BDC tiene las cuentas de usuarios de la sede. Y el de Santiago tiene la cuenta de usuarios de todas las sedes. ¿Entiendes la diferencia, tío? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué se está implementando? De que todos los servidores de respaldo de cada sede tengan todas las cuentas del servidor principal. Y eso permite que si en algún momento el servidor principal de Active Directory no está disponible, y por ejemplo, yo quiero validarme en el de Curicó y el de Curicó tampoco está disponible, me podría validar con el de Rancagua o con el de Talca, los más cercanos. ¿Ya? Por lo tanto, todas las cuentas están copiadas en todos los servidores. Eso se está terminando de implementar este mes. Entonces tú podrías validarte en cualquier ciudad, en cualquier sede, con cualquiera de tus cuentas, porque está replicada en todo Chile. ¿Ya? Que eso es lo ideal. Ya, instalemos entonces el servicio de dominio de Active Directory. Continuamos con la instalación. Y ahí aparece el mensaje. Dice que se va a instalar Active Directory Domain Controller. Ahí incluso aparece el requisito. Ahí está, en observaciones, léanlo con detención. Active Directory requiere la instalación de un servidor DNS en la red. ¿Ya? Si no hay un servidor DNS instalado, necesita que yo tome el rol de servidor DNS. Que ya lo es, ¿cierto? Ya lo es. Requisito previo. ¿Vale? Y incluso ahí aparece qué es lo que hace. Almacena información acerca del usuario, el equipo y otros dispositivos de la red. Sigamos con Active Directory entonces. Resumen de implementación, el nuevo rol e instalamos el servidor de dominio. Ahora, ¿por qué yo les digo que es importante que este servidor no lo vayan a eliminar? O sea, el peor error sería tratar de eliminar el rol de Active Directory. Es una base de datos que hay dentro. Piensa lo siguiente, tienes una única copia de llave para entrar a tu casa. La única llave que tienes para tu casa. No tienes más copias. Y tu copia está dentro de la casa. ¿Qué pasa si tú eliminas el rol de Active Directory del servidor? Recuerda que tu cuenta está dentro. ¿Qué pasa si eliminas el rol? ¿Qué pasa con las cuentas? Se eliminan. ¿Cómo entras a tu casa si no tienes las llaves? Eso pasa con el Active Directory. Cuando nosotros trabajamos en grupo de trabajo, como estamos hasta ahora, nuestras cuentas están en cada uno de los equipos. O sea, la cuenta del usuario está en el equipo del usuario, ¿cierto? Cuando tú creas tu cuenta en tu computador, ¿dónde está tu cuenta? En el computador, por cierto. Ahora ya no van a estar ahí, van a estar en el Active Directory. Tú pierdes tu cuenta, sino que está en otra máquina. ¿Y qué pasa si esa máquina ya no está ahora? ¿Cómo accedes a tu plataforma? El ejemplo, la llave, po. Si yo tengo una llave para entrar a mi casa, tengo una copia y cada persona de mi casa o familiar tiene una copia. O sea, todos podemos entrar a la misma casa. Pero ¿qué pasa si hay una pura copia y está dentro y nadie la tiene? Nadie puede entrar, por cierto. Eso es lo que pasa. Si eliminan el rol de Active Directory, se borra tu cuenta que está dentro del servidor. Y sin cuenta, nadie puede entrar, pues. Y se elimina incluyendo la cuenta de administrador. ¿Y qué pasa si el servidor no tiene ninguna cuenta? ¿Cómo entras al servidor? Hasta llegó, ¿cierto? Por eso es delicado y hay que tener el de respaldo. ¿Qué dice? Promover este servidor a controlador de dominio. Hay un clic en verde, en azul, ya, para que accedamos al servicio. Y ahí me va a preguntar, ¿cierto? Lo que es controlador de dominio. Y ahí me pregunta, hay tres preguntas. Dice, seleccione la operación que quiero hacer de implementación. Me dice, ¿agregar un controlador de dominio a uno existente? No, porque no hay un dominio existente.
¿Agregar a un bosque existente, a un grupo de servidores? No. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Un nuevo bosque. Porque nosotros comenzamos esta pirámide. Y ahí, nombre del dominio raíz, Contoso. 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 Ahí te va a empezar a buscar. Si escribiste contoso.local, te va a buscar igual. A ver si existe anteriormente creado ese nombre. ¿Ya? Te va a aparecer. Ahí está. Opciones del computador. Te va a aparecer. Después, ¿qué viene? ¿Qué pregunta aparece? Cuando te encontró, viene lo que se llama el nivel de funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que te va a decir cómo está tu red o tu bosque de servidores. Y te pregunta, ¿qué nivel de sistema operativo servidores tienes? Si en tu empresa hay servidores de niveles anteriores, tú tienes que seleccionar también en el bosque las otras versiones de Windows Server que puedas tener disponible. ¿Ya? ¿Ya? Si tú eres el único servidor, ¿cuál será tu nivel? Ese, ¿por cierto? Si ya existían servidores, por ejemplo, no sé, pues la empresa donde llegué a trabajar estaba un servidor Windows Server 2008, debo bajar ahí y elegir una versión antigua para que sea compatible con el dominio que voy a crear ahora, ¿vale? Ahora, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué es más fácil cuando nosotros comenzamos a trabajar con un dominio que no hay nada? O sea, nosotros crear un dominio de cero o empezar a trabajar con un dominio que ya tiene máquina. Es mejor de cero. De cero, porque tú marcas el nivel de cómo va a ser tu dominio. Pero en cambio, si ya existen máquinas o existen otros dispositivos, tú tienes que manejar este dominio a raíz. Pues. Ya tienes que empezar a implementar. ¿Ya? ¿Encontraron el dominio? Sí. ¿Sí? Ya. Ya están promoviendo, ¿cierto? Y ahí aparecen los niveles, ¿te fijas? 2008, 2008 R2, hasta 2016. ¿Por qué encontró 2016? Porque es el nivel que soy yo, ¿cierto? Por lo tanto, de ahí hacia arriba tienen que ser todos los tipos de sistemas operativos que voy a implementar en mi dominio. No pueden ser inferiores. Si yo quiero que sean inferiores, elijo otro nivel del bosque, ¿cierto? Después, la contraseña del dominio. Esta contraseña, chiquillos, no es de un usuario, es la contraseña de la base de datos del dominio. Así que esta sí que no la borren, no la pierdan. Usted la hace, pues. Esa clave es la clave de la base de datos del dominio. ¿Ya? La base de datos. Porque tú, mira, aunque tú seas administrador, si no conoces esa clave, no puedes respaldar o importar la base de datos del dominio. ¿Para qué se ocupa? Para enviársela a servidores de respaldo, ¿no es cierto? Porque van a estar tus miles o cientos de cuentas de usuarios. No, esta sí que no lo olviden. No lo olviden esa base de datos. Esa es la clave no recuperable del Active Directory. ¿Ya? No recuperable, ¿vale? Ya, me pregunta si quiero delegar, descarto, porque me habla de delegación. ¿Delegación a qué se refiere? Si tengo un servidor secundario para delegar la base de datos. ¿Se entiende el de respaldo? Por el momento no. Por el momento no. Delegar. No, delegar, claro, es enviarle, decir, tú eres el de respaldo, si yo no estoy, tú estás. Eso es delegar. ¿Ya? No tenemos por el momento servidor de delegación, se puede hacer después, ¿vale? Siguiente, dice, verifique el nombre NetBIOS del dominio, va a aparecer el nombre Contoso, ahora. Va a aparecer unos segundos después. Ahí está. Y va a empezar ahora a crear la base de datos, dice, ¿y dónde se va a guardar esa base de datos? Ahí está la ruta. O sea, ya ustedes aprendieron el otro día a respaldar. Aprendimos a hacer un respaldo. ¿Sería fundamental hacer una programación todos los días de esa base de datos? Sí. ¿Y qué carpeta ahí está? Se llama NTDS. Esa carpeta tiene la base de datos del Active Directory. Ahí está el corazón del Active Directory. Yo haría un respaldo que todos los días se haga, por ejemplo, no sé, una vez al día por lo menos, y se guarde en una máquina remota.
Porque yo podría recuperar, si por algún motivo mi servidor de Active Directory falla por su hardware, yo podría montar nuevamente un servidor y importar esa base de datos y dejar mi dominio como estaba antes. ¿Lo ubicaron, cierto? Sí. C, Windows, NTDS. ¿Ya? ¿Vale? Sí. ¿Seguros? ¿Sí? Ya. ¿Con qué clave se abre esa carpeta? Con la clave que pusieron antes. Y ahí está. Dominio. No hay delegación, dice, no tengo servidor de respaldo por el momento. Usted se arriesga a todo, dice. Y le damos. Somos servidores DNS, dice. Perfecto. Y empieza la instalación. ¿Cierto? Me hace el resumen. Lo que hicimos recién fue la verificación. Y ahora empieza la instalación. Ahora habilita un algoritmo de criptografía bastante alto para la base de datos. O sea, no es que nosotros con la clave que agregamos en Rototrap podamos ver los usuarios que tiene así en esa base de datos, ese archivo, sino que es encriptado. O sea, no se puede visualizar. Se puede exportar e importar esa base de datos, no se puede ver. ¿Ya? No es visible. No es desencriptable tampoco. ¿Sí tú estás aquí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos? Lo otro, el servidor de Active Directory tampoco está hecho para estar apagándose para mantenerse lo más activo posible. Siempre funcionando. Siempre funcionando. 24/7. ¿Y si un día no se activa? ¿Cómo accedes a la red? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se entiende? Si es la que tiene tu cuenta, la que verifica tu cuenta. Lo que explicaba, de la llave. ¿Cómo entro a mi casa si no tengo llave? Tú sería medio por dejar la llave en la casa. El Active Directory es fundamental. Todos los demás servidores pueden estar no disponibles en un momento del día, pero el Active Directory es el único que no puede estar. Y en empresas cuando han surgido problemas críticos y se han infectado, por ejemplo, el servidor de Active Directory con un ransomware, fatal. Fatal. Ahí es cuando ya. Porque, por ejemplo, no sé, pues tengo un servidor de archivo, en el caso de seguridad informática, hablaba de la empresa de Black, ya si tengo el archivo, ya yo puedo recuperarlo, perfecto, puedo hacer procedimientos, pero ¿qué pasa con el Active Directory? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué te parece que eso tiene que pasar? Mira, te pasó a ti. Hizo Cancún. Hizo capul. Me dio risa porque no le voy a quebrar ese toque. También me Eso ya le tengo antes de eso de 100 años. Porque tuve que ir al fondo a recoger leña. En un coloso. Primero lo cargamos arriba de un camión, la leña, y después la otra leña la hicimos en un coloso y lo estaba ya en un tractor. Y empezamos, los troncos, estaba todo húmedo, entonces los troncos pesaban como el doble. Bueno, así yo no sé cuánto pesan, no sé cómo era, yo le echaría unos 7 kilos que hay todos los troncos, y no más de 200 troncos. Y ya después, porque con alguna forma hay que perder la estufa o el horno, la cocina, ya estamos en invierno, hay que tener fuego, tenemos montañas en mi casa, o sea, cuando fuiste que tenemos un lado que está lleno de molillas, ya hay que rellenarlo.
Ah, pero usted. Campo. Claro. Sí, pues, y ahí a la casa lo explican, ¿no? Llegan de ahí ya. Entonces, después de que se instala el Active Directory, tienen que aparecer ahora, pero ya dentro de un dominio. Sí, entonces mismo. Entonces, tu cuenta dice que está dentro de esta organización, ¿cierto? Sí. Ya no entras con la cuenta a la máquina, entras al dominio. ¿Ya? Ya, tienen que revisar lo siguiente una vez que se levante el servidor de dominio, ¿ya? Para corroborar que ya el rol esté completamente instalado. Si le aparece la advertencia en amarillo es porque le falta todavía un reinicio más, Ah, bueno. ¿ya? Entonces, Por eso se demora tanto el nuevo. claro, te falta un reinicio extra. No, que se me demora tanto porque si ya te digo, Ya. no aparece. Ahora, imagínate que, mira, tú estás levantando el servidor de dominio y cuentas no hay creadas, porque tenemos las que hicimos en un principio. Imagínate cuánto se demorará después cuando hay 1000 cuentas y carga todos los perfiles de cada uno de ellos. O en acá porque son 25.000. Por eso es recomendable no estarlo bajando. Que no- Claro, son máquinas, son clúster de máquinas que están ahí andando 24/7. Y por eso hoy día muchas máquinas se están mandando a Amazon. En Amazon. Para que no depender que estén físicamente acá, pues, ¿cierto? Mira, ¿qué tienes que revisar después? Tiene que aparecerte ahora que estás dentro de un dominio y te va a salir así. Mira, en las propiedades te dice que tu máquina, pero dice en el dominio contoso.local. Sí, Incluso ahí está. Ahora ya no eres de un grupo de trabajo, eres de un dominio. ¿Y qué diferencia ser parte de un grupo de trabajo versus un dominio? Que en un grupo de trabajo cada máquina es independiente y cada máquina se administra a sí misma, ¿cierto? Esto es un grupo de trabajo porque cada uno tiene sus propias cuentas, ¿cierto? Cada uno tiene sus propios privilegios, cada equipo. Y en un dominio todos dependen del Active Directory. ¿Ya? Mi cuenta ya no tiene relevancia, sino está almacenada ahí. Entonces está la diferencia. Listo, este rol recuerden que no se puede sacar. Quedó instalado, no podemos retroceder, no podemos sacar o quitar este rol ya que perdemos las cuentas, ¿vale? ¿Estamos listos ahora? Ahí ¿No ya. sé qué resultó? Sí. Háblale, ¿no? Estoy esperando que ayudarle. Ya. No sale, va a ver la batería. Y les va a aparecer, ¿cierto? Como dice como Active Directory Domain Server o ADDC. Ya. Si te aparece en amarillo o advertencia, un reinicio más. Ya. Ahora apagamos y estaríamos listos por lo menos con la instalación solamente. la administración de Active Directory. Estamos listos con la instalación. Ya. Vamos a hacer un OVA de respaldo de esto para dejarlo preparado para la siguiente clase. Para que no